para mí es un honor participar en la apertura de este foro y traerles pues bueno, lo que humildemente pudimos aprender en una época en España donde sufríamos este mismo problema que ustedes. Muy brevemente me presento, o presento más bien la institución en la que yo trabajo, que es ANESDOR. ANESDOR es la Asociación Nacional de Empresas del Sector de Dos Ruedas. Representamos más del 95% del mercado de motocicletas, ciclomotores, pero también industria de componentes, accesorios, un total de 55 empresas, 124 marcas, y bueno, pues nuestra labor es trabajar en la representación institucional del sector de la moto en diferentes ámbitos, y el primero de todos, sin duda, es la seguridad. La seguridad, pero la movilidad, la organización del tráfico, el medio ambiente, toda la cuestión de regulaciones técnicas, homologaciones, estadísticas, bueno, todo lo que es el mundo de la moto en general. Como ANESDOR estamos integrados en una red internacional, estamos integrados en ACEM, que es la Asociación Europea de Constructores de Motocicletas, donde además tengo el gusto de participar en el Comité Ejecutivo y en el Grupo de Dirección Estratégica, y también somos parte activa de INMA, que es la Asociación Internacional de Fabricantes de Motocicletas. Este sería quizás un primer mensaje, que esta integración en este network global es una clave estratégica, bueno, pues porque nos permite compartir experiencias, identificar cuáles han sido las mejores medidas y más exitosas a lo largo del mundo y por tanto, copiar esas medidas para mejorar la situación aquí. Bueno, para mí, decía, es un enorme placer poder visitar Colombia porque bueno, veo que aquí hay mucho trabajo por hacer alrededor de la moto. ¿Tenemos un problema de moto en Colombia? Bueno, mi percepción es que no es tanto un problema de moto, me explico, es más un problema de movilidad, ¿no? Y no es un problema particular de Colombia, es un problema que estamos experimentando, pues desde luego en España y diría que en todos los países. Y es que hay unas necesidades de movilidad y bueno, pues la movilidad significa un desarrollo económico. Hay que satisfacer de manera adecuada estas necesidades de movilidad para, bueno, pues para lograr ese desarrollo económico. Pero bueno, en un contexto donde las ciudades cada vez están más congestionadas, donde hay más vehículos, más desplazamientos, más personas, bueno, pues la moto responde muy bien a estas necesidades. Los ciudadanos no son tontos y eligen la moto pues, para sus desplazamientos diarios como la solución ideal que les da bueno, pues, respuesta a esas necesidades de movilidad. Efectivamente, la moto es gran solución porque aporta ventajas a los principales problemas. El problema de la congestión. Yo he visto la hora pico aquí en Bogotá y verdaderamente es un problema, como ocurre en todas las grandes capitales. Y bueno, pues la moto tiene esta ventaja, ¿no? La moto reduce los tiempos de desplazamiento entre un 50 y un 70%, ocupa menos espacio, 5 veces menos aparcada, 3 veces menos en circulación, consume menos, es un vehículo de alta ocupación y en ese sentido ayuda mucho a reducir la congestión. Pero es que además también es muy eficiente en términos medioambientales. En términos medioambientales, pues todas las grandes capitales están sufriendo problemas de contaminación. ¿Cuáles son los factores de contaminación? Bueno, por un lado el CO2. El CO2 es el contaminante que nos preocupa por el cambio climático. En términos de CO2, la moto es un vehículo ligero, consume muy poco combustible y el consumo de combustible está directamente ligado a las emisiones de CO2. Por tanto, la moto es altamente eficiente en términos de CO2. En la gráfica se muestra de la Agencia Europea del Medio Ambiente el impacto en términos de CO2 en gramos por pasajero y kilómetro y vemos que la eficiencia de la moto está muy cerca del autobús público. Nos preocupan mucho en las ciudades los contaminantes en relación a la salud pública.
hay muertes prematuras por la contaminación en las ciudades. Y aquí la moto también es un aliado, porque las partículas emite mucho menos que otros vehículos, la moto pesa poco, tiene poca superficie de rozamiento con la carretera y, por tanto, genera pocas emisiones de partículas. Pero en NOx, que también es especialmente el NO2, el dióxido de nitrógeno, es un contaminante muy preocupante para la salud pública, aquí la moto es nuevamente muy eficiente. Yo desconozco los datos de una ciudad como Bogotá, pero les puedo decir que en mi ciudad, en Madrid, la moto hace el 9% de los recorridos totales del tráfico privado. Haciendo el 9% de los recorridos, la contribución en términos de NO2 del tráfico es tan solo del 0,2. Es decir, la moto, en términos medioambientales, tanto en CO2, tanto en contaminantes que nos preocupan por salud pública, es muy eficiente. Es decir, les decía hasta ahora, la movilidad es desarrollo económico, la moto es una realidad que crece, no solo en Colombia, esto es un fenómeno global. La moto ayuda a este crecimiento porque reduce la congestión, ayuda en la movilidad y además nos ayuda también en términos medioambientales. Pero ¿y la seguridad? Es la contrapartida, ¿no? ¿Qué hacemos con la seguridad? Bueno, pues gestionarla adecuadamente. En Anesdor, estos son nuestros valores y veis que la seguridad es el primero de todos ellos. Nosotros no entendemos el motociclismo si no es un motociclismo seguro. La estrategia de reducción de la siniestralidad en España, bueno, pues esta es el resumen simple de la receta que nosotros utilizamos en España. Digo nosotros, apuntándome a algo que lideró en realidad nuestro gobierno y la Dirección General de Tráfico, y Ramón, como explicaban antes, podrá detallarnos más. Voy a entrar un poquito a cada uno de estos puntos. La importancia del discurso es armar un discurso coherente y presentarlo en sociedad. Si otros han podido reducir los accidentes, se ha pasado una diapositiva, si otros han podido reducir los accidentes, pues nosotros también podemos. Y la seguridad es prioritaria en cualquier tema de tránsito, los muertos no bajan, los muertos se suman a los anteriores, es un problema grave, no hay soluciones milagrosas y solo hay medidas acertadas y perseverancia para lograr este objetivo. Es un tema transversal de responsabilidad compartida. Me vais a disculpar que me voy a refrescar un poco. Es un foro informal y, si me permitís, disculpadme la interrupción, pero prefiero estar así más cómodo. Decía que la importancia, en primer lugar, era armar un discurso robusto, coherente y ponerlo en la sociedad. Segunda ingrediente de esta receta, el observatorio de seguridad vial, la necesidad de profundizar en el conocimiento, no caer en los tópicos, poner ciencia en este asunto, investigar, analizar. Un ejemplo, el tema del casco en España. En España creíamos que el tema del casco, el tópico era no tenemos un problema con el casco, el 98% de la población de motociclistas ya está utilizando correctamente el casco. Sin embargo, entre las víctimas, al analizar el observatorio, descubrió que había un 10% de motociclistas que en el momento del accidente ya no llevaban el casco y, por tanto, golpeaban, y era un problema
de no abrochar el casco. El observatorio y el análisis de los datos y poner ciencia en el asunto es decisivo en esta receta. Una cuestión respecto al casco. Yo no sé si sigue siendo obligatorio aquí llevar la placa inscrita en el casco. Esto no es una buena medida. El casco debe ser individual y no vale pasarlo de persona a persona, porque tiene que ser de tu talla para ajustar, como estaba diciendo antes. Por tanto, compartir un casco por la razón de llevar una placa, pues no parece una medida adecuada. Yo les recomendaría quitar esta obligación del número de placa. En cuanto a la adaptación reciente del estándar europeo, o más bien mundial, de Naciones Unidas, el Reglamento 2205, bueno, pues es una buena decisión. En este sentido, informarles que estamos ya trabajando en los grupos de trabajo en Ginebra en el Reglamento 2206, la actualización y la evolución de este reglamento, que esperamos tener para final de año y que, bueno, pues entiendo que evolucionarán aquí también y adaptarán el nuevo estándar en cuanto esté disponible. Siguiente elemento en esta receta, darle a las víctimas la importancia que tienen y poner a las víctimas en el centro de la seguridad vial. Esto, bueno, pues se creó en España un foro anual contra la violencia vial, se adoptaron medidas orientadas al reconocimiento, el Día Mundial de las Víctimas del Tráfico, el Monumento contra la Indiferencia y el Olvido. Ahí pueden ver la foto de nuestro director de tráfico, Pere Navarro, con el ministro de aquel entonces, Alfredo Pérez Rubalcaba, lamentablemente recientemente fallecido, y bueno, pues dos de las personas que lideraron esta receta que estamos comentando. Siguiente ingrediente. La responsabilidad compartida y el liderazgo de la Administración. La cooperación es básica y el conocimiento nos ilustrará desde el observatorio que este es un problema complejo, que no hay una única causa, que no se trata de buscar culpables, que se trata de ver cómo puedo contribuir yo a la solución y que eso, precisamente, ver cómo yo puedo contribuir, eso es asumir la responsabilidad compartida. Alguien debe coordinar y liderar todos esos esfuerzos, esa función le corresponde, como es lógico, al Gobierno, pero todos debemos poner de nuestra parte y poner todo lo posible. En nuestro caso, en Anesdor, aplicamos un enfoque integral. Nuestra responsabilidad como fabricantes de los vehículos, en primer lugar, es hacer unos vehículos seguros, implementar cada vez más dispositivos de seguridad, sistemas de frenado avanzado, ABS, CBS, controles de tracción, bueno, multitud de ARAS, sistemas de asistencia al rider que van incorporando cada vez más las motocicletas. Pero, como fabricantes, no queremos quedarnos ahí y queremos actuar sobre todos los factores que inciden en la seguridad vial. El factor humano y la infraestructura. Por eso participamos, pues bueno, en todos los foros de trabajo, aplicando, como decía, este principio de la responsabilidad compartida. A ver, ¿qué puedo aportar yo a esta solución? Respetando, por supuesto, el liderazgo del Gobierno y de las autoridades competentes. Finalmente, citaba en esta receta el sistema de autoridad, la fiscalización. Y lo he puesto en negrita en esta lista porque verdaderamente esta es la clave y la palanca de esta receta. Digamos que es el ingrediente especial. No voy a entrar a hablar de fiscalización porque la persona responsable de todo este desarrollo en España es Ramón, que va a intervenir a continuación. ¿Qué pasó tras aplicar esta receta? Aquí veis la evolución. España pasó de estar a la cola de los países europeos en seguridad vial en el año 2003, bastante por encima de la media, eran 126 fallecidos
por millón de habitantes en ese año 2003 y en el año 2015 estábamos en 36 fallecidos. Nos colamos en el top 5 de la seguridad vial europea y quedó claramente demostrado que el carácter latino no nos impide ser buenos en seguridad vial. Sin embargo, la evolución no fue lineal. Hacia el año 2007, el año 2008, empezamos a ver que había algunos agentes algunos intervinientes en el tráfico que no estaban reduciendo la siniestralidad. Básicamente las motos y los peatones. ¿Qué característica tienen en común? Que son usuarios vulnerables. Y los usuarios vulnerables parece que esta receta no les estaba sentando tan bien como le estaba sentando a la generalidad del tráfico. ¿Qué hicimos entonces? Pues bueno, una vez más, acudir al observatorio, seguir esa receta que yo estaba marcando, pero añadir algún ingrediente especial. En particular, ponernos a trabajar sobre las motos y, una vez más, aplicando ese principio de responsabilidad compartida, ponernos en procesos de participación. ¿Qué quiere decir los procesos de participación? Bueno, pues como decía, con el liderazgo de la Administración, todos los fabricantes de motos, los clubes de motoristas, la federación, todos participamos conjuntamente para diseñar un plan estratégico alrededor de la moto. Se publicó este plan estratégico y se tuvo en cuenta un elemento imprescindible. No basta con poner un plan encima de la mesa, el plan hay que monitorizarlo. Tiene que haber una serie de indicadores que tú vayas viendo cómo evolucionan en el tiempo y que te permitan tomar las medidas correctoras cuando veas que algo no está evolucionando como se preveía. Esto es lo que pasó a partir del año 2007, 2008, cuando se puso en marcha el Plan Estratégico de Seguridad Vial. Aumentó, porque la verdad es que el mercado seguía creciendo, como digo, la realidad de la moto es que sigue creciendo. Mientras crecía el parque de motos en España, en esa década 2007-2017 creció el 12%, la reducción de víctimas mortales fue del 51%. Es decir, aplicando una política adecuada se puede obtener las ventajas de la moto, crece la moto, pero se reduce la siniestralidad. Bueno, pues esto, como decía, son los procesos de participación. ANESDOR participa en diferentes foros europeos, desde el ámbito local, porque las municipalidades tienen mucho que decir en estas cosas, pasando por las regiones, el gobierno nacional, pero también en Europa, incluso en ámbito global en Naciones Unidas, tratando de aplicar, como decía, ese principio de responsabilidad compartida. Y sí, suena muy grande los grandes reglamentos europeos, pero tan importante o más, cada vez más importante en el tiempo, es trabajar con las municipalidades. Aquí está la clave, por cercanía a los ciudadanos, para aplicar medidas adaptadas a las necesidades locales. Bueno, no entraré al máximo detalle en ese plan estratégico, pero sí por lo menos citar los capítulos que lo integraban. La prevención de prácticas de riesgo, el equipamiento del vehículo, como decía, no todas las motos son lo mismo. He visto en Colombia sistemas de frenado francamente obsoletos. Los sistemas de frenado son una de las claves imprescindibles en la tecnología del vehículo para evolucionar en la seguridad. El equipamiento del motorista. Bueno, patrocina la jornada Aerobag y bueno, el equipamiento es decisivo, ¿no? Hablábamos antes del casco. El casco reduce las posibilidades de lesión severa cráneoencefálica en un 50%. Guantes, chaqueta, calzado adecuado,
Bueno, el equipamiento es decisivo. La asistencia tras el accidente. Ya conocemos la importancia de esa hora de oro en la que las posibilidades de sobrevivir o de tener menores secuelas tras un accidente pues son decisivas. Siguiendo con los capítulos del plan, la gestión del tráfico. Según cómo se organiza el tráfico, esto tiene una incidencia muy importante en la seguridad, ¿no? Principios como la segregación del tráfico, en determinados momentos carriles específicos para la moto, la posibilidad de circular las motos por el carril bus. Bueno, todo esto elaboramos, de hecho, un plan con recomendaciones, un documento con recomendaciones para la gestión de la moto en el ámbito urbano y bueno, pues se recogían ahí esta serie de medidas, ¿no? En la imagen se muestra pues la zona de parada avanzada en los semáforos, es una medida de segregación para que las motos salgan antes cuando se pone verde el semáforo y no interactúen, no rocen con los coches y esta segregación mejora la seguridad. Utilizar en determinadas horas, a ver si acierto, la foto de abajo, en la esquina de abajo a su izquierda, cómo se utilizan a determinadas horas carriles BAO, son carriles para vehículos de alta ocupación, que solo los vehículos que tienen más del 50% de sus plazas ocupadas pueden utilizar. La moto siempre es un vehículo de alta ocupación y esta segregación del tráfico también ayuda. Mismo principio de segregación en la utilización del carril bus-taxi por parte de las motos. Y otro ejemplo, la eliminación de pinturas deslizantes en un paso de peatones con el modelo de dados en lugar de las rayas tradicionales. Todas estas medidas son relativamente sencillas y económicas de aplicar y dan buen resultado. La concienciación también es muy importante entrar en campañas. En la diapositiva anterior mostraba unas campañas de ANESDOR y ACEM en promoción del equipamiento, en el uso correcto del casco. Bueno, es muy importante la concienciación, pero la concienciación también en un sentido. Tenemos la tendencia de decir, bueno, tenemos un problema de motocicletas, vamos a abordarlo y nos ponemos a tomar medidas sobre los motoristas, a ver qué hacemos con los de las motos. Bueno, cuidado, porque especialmente en el ámbito urbano, al menos las estadísticas nuestras nos muestran que 2 de cada 3 accidentes son responsabilidad de otro vehículo que choca con una moto. Es decir, si queremos actuar sobre la seguridad vial de la moto, no vale solo hablar con los motoristas o solo tomar medidas sobre la moto. Tenemos que hablar con todos los agentes del tráfico y tenernos todos en cuenta. Los coches deben respetar a las motos deben respetar al resto de usuarios de la vía. Y la formación. La formación y es sin duda una de las claves, ¿no? Daniel, en su introducción, y con sus socios y su empresa Ride Pro, trabajan en este ámbito y verdaderamente es una de las grandes claves. La formación en su sentido más amplio. La formación desde los niños, incluir la seguridad vial como temática en la educación, un sistema de capacitación adecuado de licencias es imprescindible. No vale subirse por primera vez a una moto que requiere unas habilidades y una cierta destreza, subirse sin ningún tipo de capacitación. Pero incluso adaptar también el concepto de formación continua a la hora de conducir el vehículo. Si a mí me metieran ahora en una clase de quinto de ingeniería de física, pues probablemente saldría de allí sin haber entendido nada. No estaba preparado porque no he hecho el primer curso y no entendería nada. Una cosa es la capacitación inicial a la hora de obtener la licencia, pero cuando uno ya tiene una experiencia, los cursos
post-carnet, este tipo de formación que hace RidePro, todo esto es muy, muy beneficioso para reducir la siniestralidad. Cuando tú ya tienes una experiencia, estás preparado para recibir la siguiente lección, para aprender a frenar de una forma más eficaz, para aprender a hacer una maniobra de esquiva, para sentir cómo es una frenada de emergencia con un sistema de frenado de ABS. La formación debe ser un ciclo continuo. Y bueno, pues decía que el ciclo de mejora es imprescindible. Ir monitorizando todas estas, la serie de indicadores que marcamos en el plan, irlos monitorizando y ir viendo la evolución. Es aplicar el círculo de mejora continua, el círculo de Deming. Es decir, yo tomo una serie de medidas, las pongo en marcha, pero las chequeo, veo cómo están evolucionando, verifico y actúo en el caso de que vea alguna desviación. La siniestralidad de la moto, como veis en la gráfica, pues se redujo en España, aunque no se redujo tanto como la del resto de usuarios de la vía. Una vez más, como decía antes, el carácter de los usuarios vulnerables hace que sea más difícil y que requiera una atención especial. A pesar de esta importantísima reducción, 45% sin duda es un grandísimo éxito de reducción de víctimas mortales en motocicletas, vimos que el plan de alguna forma, si veis, se va estabilizando a medida esa curva, a medida que va pasando el tiempo, y veíamos que esas medidas ya habían agotado su recorrido. Era necesario sentarse de nuevo, como decía, tomar medidas correctoras, ver, y ahora ya tenemos un nuevo plan prácticamente preparado, esperando a publicarse para, bueno, pues adecuarnos a lo que son las realidades más recientes de la moto en nuestro país. ¿Y cuál es una de las realidades más recientes? Pues el trabajo en moto. El trabajo en moto, esta es prácticamente mi última diapositiva y a pesar de que estamos en un foro de tendencias y retos del trabajo en moto, no había citado la palabra laboral. Bueno, el trabajo en moto crece espectacularmente. Crece por el concepto del last mile delivery y el last mile delivery se incrementa por el boom del comercio electrónico. Todas estas cosas que compramos por Amazon tienen que llegarnos de alguna forma y el boom de la comida repartida a domicilio. Este incremento del trabajo en moto, bueno, pues requiere una atención especial. ¿Por qué no he citado la palabra laboral hasta prácticamente el final de esta presentación? Bueno, pues porque la receta que estaba diciendo en la generalidad es prácticamente la misma. Todos esos conceptos hay que aplicarlos en el mundo laboral si cabe con más intensidad. La persona que trabaja en moto está muchas horas expuesta a riesgo, por tanto, la misma receta, pero con mucha más intensidad, debe aplicarse. Cuando hablamos del trabajo en moto, tenemos que distinguir dos conceptos. La persona que utiliza la moto en el desempeño de su puesto, pero también no nos olvidemos de las personas, miles de personas que diariamente van y vuelven al trabajo en moto por razones de movilidad, para evitar la congestión, como decíamos antes. Estos desplazamientos, estos commuters que van y vuelven al trabajo in itinere, esto también es seguridad vial en el trabajo. En este ámbito de las personas que se desplazan al trabajo, bueno, pues lo que nosotros aplicamos es la obligatoriedad de que las grandes empresas, las empresas que ya tienen un cierto tamaño, tienen que desarrollar un plan de movilidad y tienen que contemplar al colectivo de motociclistas en este plan de movilidad. Trabajamos, además, para que dispongan de una formación específica y puedan acceder a formación, capacitación de la conducción en moto gracias a cursos que les imparten las empresas y que además
vienen de los fondos de la Seguridad Social con las subvenciones del Gobierno. No olvidemos que estos señores que no trabajan con la moto, pero van y vuelven todos los días, desplazamientos sin itinere, también debemos considerarlos como accidentes laborales. Pero bueno, probablemente la persona más expuesta es la que utiliza la moto en su trabajo diario, ¿no? Digamos que pasa toda la jornada laboral montado en una moto. En este ámbito, bueno, pues decía, es aplicar esos mismos elementos con mayor intensidad, aunque hay algunas claves, ¿no? La clave de la formación, bueno, pues sí es importante para cualquier motociclista, para este muchísimo más. El equipamiento de protección. Equipamiento de protección hay muy variado, y motos hay más grandes y más pequeñas. El equipamiento de protección debes utilizarlo en función de qué tipo de moto, qué tipo de desplazamiento. Si no es lo mismo ir de aquí a 2 cuadras más allá que pasar todo el día trabajando con la moto. En el caso del trabajo profesional en moto hay que extremar las protecciones, y el equipamiento debe ser, bueno, pues una pieza fundamental en la protección, ¿no? Pensemos cómo se ha aplicado la seguridad en el trabajo en otros ámbitos, ¿no? En España, por ejemplo, tenemos leyes de seguridad en el trabajo, y si yo trabajo en la construcción, pues esta ley me dirá que tengo que tener unos calzados con punta de acero para que no si me cae una herramienta, un algo. Esta ley del trabajo regula los equipamientos de protección individual que diferentes profesiones de riesgo deben incorporar. Esto es un poco lo mismo, el mismo principio debería aplicar aquí. El equipamiento del motorista es el EPI, el equipamiento de protección individual, el Personal Protective Equipment, que tratamos en el ámbito de la seguridad del trabajo, y debería aplicarse exactamente igual a los motoristas. El mantenimiento de la flota del vehículo, pues también es muy importante. Tantas horas de uso intensivo del vehículo requieren que haya unas revisiones y un mantenimiento adecuado. Unos planes, decía, de movilidad en la empresa, y insisto, es aplicar los mismos principios que hemos dicho antes, pero con más intensidad si cabe. Y si antes, cuando citaba la lista de esos ingredientes de la receta, decía que la fiscalización es probablemente el más importante, aquí también. Lo que ocurre es que la fiscalización, ese control de que se cumplan las normas, en el caso de la Generalidad, pues es una responsabilidad de la autoridad, del Gobierno, de la Agencia de Seguridad o de la autoridad competente. En el caso de la seguridad en el trabajo es más fácil de controlar si cabe, porque es un control que debe ejercer la propia empresa. La propia empresa debe de monitorizar los datos, tener cuidado de todas estas cuestiones y controlar que se cumplan por parte de los trabajadores. Y en el caso de que no se cumplan, pues tomar las medidas que correspondan. En resumen, la motocicleta ayuda a la movilidad, en especial a las personas con menores ingresos. Es un vehículo económico, es un vehículo que ayuda a la movilidad, especialmente en los ámbitos urbanos. Aplicar planes estratégicos es imprescindible para controlar la siniestralidad de la moto. Todos debemos cooperar en esa responsabilidad compartida. Y bueno, la cooperación con el liderazgo del Gobierno es imprescindible. No es fácil, esto hay que ser perseverante y tiene que ser un trabajo de largo plazo, con un seguimiento y una mejora continua, y la estrategia debe ser todavía más intensa cuando hablamos del trabajo en moto en el ámbito laboral. Me falta la despedida, donde les dejaba los datos de contacto para cualquier cuestión. En cualquier caso, yo creo que están disponibles también en la documentación del evento, y cualquier cuestión que podamos
contribuir y ayudarles, cualquier información, pues estamos a su disposición. La parte más importante de esta charla era la fiscalización, Germán, el control de que se cumplan las normas. Ese es el ingrediente especial y ese es el ingrediente que nos tiene que explicar Ramón. La parte más importante son las preguntas. Tenemos un bloque de preguntas. Quien tenga cualquier duda, inquietud para José María, porque pues la idea, estamos en un escenario académico y queremos aprovechar este espacio para que precisamente podamos resolver todas esas dudas e inquietudes, porque la idea es que nosotros repliquemos un modelo que, como ya demostramos, sí se puede reducir la accidentalidad hablando en español o en castellano. Bueno, si alguien tiene dudas, preguntas, inquietudes, Pau, por favor, ¿nos ayudas con el micrófono? Gracias. Buenos días. Muy buenos días. Bueno, mi nombre es Jani Mora, soy directora de seguridad vial de la empresa G-Courier Express Limitada. Somos una empresa de mensajería expresa y adicional trabajamos con una agencia especializada en el tema de seguridad vial para empresas de motociclismo. ¿Qué encontramos por ejemplo, en ciudades como Bogotá, básicamente en nuestro país? Los altos costos de los elementos de protección personal hacen que las empresas no se hagan partícipe de eso. En un país, por ejemplo, como el suyo, ¿cómo hicieron para incentivar a la empresa, motivar a la empresa para ello? Bueno, haciendo un análisis coste-beneficio correcto, ¿vale? Los equipamientos de protección, es verdad, algunos no son tan baratos, pero ¿cuál es el coste de un accidente? ¿Cuál es el coste de las bajas laborales? ¿Qué impacto tiene en la cuenta de resultados de la empresa tener que perder trabajadores por accidentes o que se tengan que quedar en su casa durante un largo periodo de recuperación o que tengan ciertas secuelas? Suena muy duro, pero el coste-beneficio es parte del análisis que hay que hacer a la hora de decidir qué medidas de seguridad vial aplicar. En todo ámbito, esto es inherente a la seguridad vial. En el ámbito general, desde el gobierno, ¿merece la pena aplicar tal medida o no? Pues esto depende de un coste-beneficio y las víctimas, me temo que tienen un coste altísimo. En Europa se cifra en estos análisis coste-beneficio, una víctima tiene un coste de, es duro cifrarlo, pero de 1.400.000 euros. Y un herido grave tiene un coste social mayor, porque va a requerir unas atenciones durante el tiempo, o sea, durante el resto de su vida va a requerir unas atenciones sociales mayores. Por tanto, si ponemos de verdad los ingredientes adecuados en el análisis coste-beneficio, si tenemos en cuenta el coste para esa empresa de los accidentes, de las bajas, de perder trabajadores, pues veremos que probablemente el coste de los equipamientos no es tan caro. No es tan caro. En cualquier caso, también los volúmenes permiten reducir los costes unitarios y bueno, pues afortunadamente el equipamiento del motorista tampoco es de las prendas técnicas más caras que podamos encontrar en otros ámbitos. Equipamiento técnico resulta más costoso. Cada vez hay más equipamientos de un coste reducido que ofrecen unas prestaciones técnicas buenas. Buenos días, gracias José María por darnos la oportunidad. Mi nombre es Miguel Cubillo, soy dueño de la organización Overland, acá en Bogotá. Tenemos centro de enseñanza y tenemos instituto de formación, técnicos laborales. La pregunta es, en Colombia la malla curricular para el curso de conducción en motocicleta ordena 28 horas de parte teórica, entre teórica y taller, y 15 horas de práctica, nada más. Realmente en la zona era área de práctica donde iniciamos a dar el curso, tenemos a la persona dependiendo del entendimiento entre 8 y 10 horas. Solamente lo llevamos 5 a la vía pública, de tal manera que es un tiempo irrisorio. Estamos trabajando con el Ministerio de Transporte para cambiar la malla curricular y poder lograr que por lo menos sean 20 horas en la parte, en la vía pública. Quisiéramos saber cómo lo hacen en España en la parte de formación para lograr, digamos, que los conductores entiendan y asimilen el tema en la vía pública.
No le he entendido si esta formación se refiere a una formación específica, a una capacitación específica en el ámbito de la empresa, o se refiere a la capacitación general. Capacitación en los centros de enseñanza, en las escuelas, autoescuelas de formación. Entiendo. Bueno, efectivamente, marcar un número de horas mínimas es una necesidad, pero claro, no todas las personas tenemos las mismas habilidades ni llegamos en las mismas condiciones. Entonces, también depende un poco de las pruebas de evaluación, ¿no? Demostrar, habiendo cumplido un mínimo de horas, demostrar cuáles son las aptitudes, o sea, y repetir, alargar el número de horas todo lo que sea necesario hasta de verdad ver que se han adquirido las habilidades. Es decir, no se trata solo de horas de capacitación, se trata también de algún tipo de evaluación, como decía, con el propio plan estratégico, ¿no? Hay que monitorizar y hay que ver. Nosotros en nuestra capacitación tenemos 3 tipos de pruebas de evaluación. Hay una prueba teórica, no es la más compleja, pero hay que demostrar que uno conoce las normas del tráfico. Tenemos una prueba de habilidad en un circuito cerrado, donde hay que hacer una serie de slaloms y una serie de cosas en unos tiempos, hay que demostrar ahí tus habilidades. Has tenido unas horas determinadas en la escuela, pero da igual, o sea, una vez cumplido el mínimo, pues hay personas que solo con el mínimo demuestran la habilidad necesaria, hay personas que necesitan el doble, el triple de horas. Evaluación teórica, evaluación en circuito cerrado y finalmente se hace una evaluación en el tráfico real. Con un intercomunicador, los evaluadores y el profesor van detrás y bueno, pues le van dando instrucciones y se trata de evaluar al motorista en una situación de tráfico real. Bueno, mi nombre es Miguel Forero, soy de la Fundación SOS Motocultura. José María, acá tenemos un problema muy grande. El 90% de nuestros colombianos son empíricos a la hora de conducir, o sea, aprendieron artesanalmente, como decimos nosotros, pero tenemos un gran problema. No sé si acá está gente de movilidad, no veo a nadie de movilidad. ¿Sí? Ok. Tenemos el gran problema de que acá no hay pistas de idoneidad. Acá salimos a enseñarle a la gente a las calles, arriesgando al resto de actores viales. En el tema de seguridad, en el tema de los seguros o los SOAT o las empresas que viven y dicen que quieren bajar los niveles de accidentalidad, es muy raro ver a esas empresas apoyando o haciendo campañas al respecto sobre eso. ¿Cómo usted nos influenciaría para poder lograr un cambio en eso, viendo esta problemática acá en Colombia? Bueno, nuestro querido director de tráfico en España, Pedro, dice una cosa, ¿no? Y es que cuando el político no sabe qué hacer, hace campañas, ¿no? Bueno, disculpadme la broma, pero lo dice, no me lo he inventado. Vamos a ver. Habrá que encontrar la forma para solucionar ese problema. Desde luego no es un entorno seguro el tráfico real para el primer contacto y las primeras pruebas de habilidad. Tampoco es necesario un autódromo, un circuito, para nada. Basta con una superficie, pues la superficie que tiene este auditorio y una superficie asfaltada en buenas condiciones, lisa, sin más, es espacio suficiente para hacer entrenamiento de habilidades y bueno, pues habrá que lograr disponer de ese espacio. Quizás el camino más directo para lograrlo no sea, no sé, hacer campañas, pero habrá que identificar de quién dependen esas responsabilidades, habrá que actuar por las vías que haga falta, que yo sinceramente no sé darle ningún consejo en este sentido. Obviamente ustedes conocen la idiosincrasia local mucho mejor que yo, pero bueno, Bogotá es una ciudad grande, seguro que hay un montón de espacios para todo tipo de prácticas deportivas o esparcimiento y no se me ocurre una dedicación más rentable que la formación vial
para salvar vidas y el coste que estábamos diciendo, ¿no? Luego habrá que encontrar esos espacios, sin ninguna duda. La primera prueba, el primer contacto con un vehículo como la moto no puede tener lugar en el tráfico real. Tiene que ser en un entorno seguro y controlado, con tranquilidad del alumno y con una seguridad. Buenos días, mi nombre es Antonio Muñoz de Solomotos. Yo veía que usted hacía un énfasis acerca de la última milla. La moto se convierte en la herramienta más efectiva para el trabajo de la entrega en la última milla. Hace poquito en Argentina multaron a una empresa, a Rappi, por el sistema de carga del producto en el domicilio y lo bloquearon como una semana, no sé si al fin lo habrán resuelto. ¿Cómo maneja España ese problema que ya tenemos aquí en Colombia con la entrega a domicilio y los 30 minutos o menos? Eso se convierte en una carrera de la muerte. Porque la persona que va en la moto va contra reloj y no le importa pasarse un semáforo en rojo, subirse un andén, lo que sea por lograrlo. Y hay otro tema que es muy preocupante, que la Agencia Nacional de Seguridad Vial ya tiene una frase institucionalizada que dice que se volvió paisaje, y es que nosotros tenemos unas vías que son mixtas, híbridas. Nosotros tenemos al motociclista al lado de una mula, de una mezcladora de cemento, en vías que son muy angostas y a veces llenas de huecos, lo que complica aún más la situación. ¿Cómo podríamos manejar esos dos temas según la experiencia de éxito que trae España? Bueno, respecto al primer tema, afortunadamente en España no tenemos esta política comercial. Me refiero que no, yo lo he visto aquí, he llegado a ver cajones de motos de reparto con una cuenta atrás detrás, con un contador digital detrás, y si llega a cero, la entrega no se cobra porque has tardado más de ese tiempo. No conozco en España empresas de reparto que implementen este criterio, afortunadamente, porque no es aceptable. La seguridad vial es prioritaria ante todo, lo decía antes, nuestro primer valor en Anesdor es la seguridad vial. El motociclismo solo lo entendemos si es seguro y sostenible, y si no, no se entiende. Y como clientes y consumidores de ese reparto, vamos a caer en la comodidad y en exigirle, no importa lo que tenga que hacer ese señor para que yo lo reciba cómodamente en mi casa en 10 minutos. Esto es inaceptable. Hablábamos antes de determinadas políticas de seguridad vial, de quizás la necesidad de aplicar la regulación de la seguridad en el trabajo en otros ámbitos, como se hace en la construcción o como se hace los trabajos en alturas. Esto habrá que llevarlo aquí. Probablemente esas prácticas pues, no pueden ser aceptables. Yo no digo que haya algún tipo de incentivo por el tiempo, pero no me parece una práctica aceptable, con total sinceridad, no lo veo. Respecto a... Sí, la convivencia, efectivamente, y lo citaba antes cuando decía determinadas medidas de segregación del tráfico. Claro, a veces no es posible segregar el tráfico. A veces la limitación de espacio, especialmente en las ciudades, no permite este principio de segregación, de separar los vehículos en función de sus diferentes velocidades. Las diferencias de velocidad son el origen de los accidentes. Cuando los vehículos circulan más o menos a velocidades parecidas y sobre todo a velocidades calmadas, este problema desaparece. Luego, si no es posible aplicar un principio de segregación, habrá que calmar el tráfico. Y pues no son tolerables grandes diferencias de velocidad entre diferentes usuarios que están compartiendo la vía tan de cerquita. Estamos inmersos en toda esa política de pacificación del tráfico en las ciudades en Europa y en España. En Barcelona recientemente se experimentó con las zonas 30 buscando la reducción de las víctimas de peatones, y el resultado de esa experiencia fue que lo que más habían reducido eran los accidentes de motos. Si lo pensamos bien, la velocidad media en el tráfico urbano no es tan elevada, ni siquiera alcanza los 30 kilómetros por hora. Poner límites bajos de velocidad en esas condiciones en las que no se puede segregar, pues hay que igualar las velocidades para abajo, pacificar y calmar el tráfico. Bueno, quiero pedirles un aplauso para José María.